Buenas tardes, ¿cómo les va? Seguimos con este proceso de educación a distancia o algo parecido. Vamos a hablar de lo que son costos estándar. Les recomiendo en la unidad temática 8, para los alumnos de la Universidad Nacional de Luján, hay una monografía que es la monografía número 11 que habla de estándar. De igual forma, vamos a hacer una pequeña introducción para después realizar un ejercicio práctico que de alguna manera les va a explicar un poquitito cómo es el sistema de costo estándar. Vamos a hablar de la ubicación general, dónde están ubicados los costos estándar, el concepto, los elementos, los objetivos, qué clases de costos estándar hay, el desarrollo de un caso práctico y la bibliografía que pueden consultar. Con respecto a la ubicación, esto lo vimos hace bastante tiempo atrás cuando hablamos de clasificaciones de costos, ¿no? Y una de las clasificaciones de costos muy importante era según el momento de recolección, de relevamiento, de toma de datos. O sea, según cuando estoy yo haciendo la medición de datos para determinar costos. Y de acuerdo a ese momento, los costos pueden ser históricos o resultantes, o sea, ex post, pasaron las operaciones y me pongo a determinar costos al final, o pueden ser predeterminados, o sea, ex antes. Antes de empezar las operaciones, antes de fabricar la prestación de un servicio, antes de fabricar un producto o realizar la prestación de un servicio, si yo determino esos costos. Esos costos predeterminados pueden ser estimados o presupuestados, ¿sí? Hablamos de que puedo estimar cuánto es el costo y esto no significa medirlo, sino estimarlo. Puedo presupuestarlo, o sea, decir, bueno, si el costo del mes pasado fue tanto, le agrego un 10% por algún aumento de alguna variable y van a ser estos, pero siempre estoy hablando de que son estimados o presupuestados. Si bien es cierto son predeterminados, pueden ser estimados o presupuestados. Puede haber también costos normalizados, que también son predeterminados, que es cuando algunos de los factores del costo, ya sea la materia prima, la mano de obra, en algunos casos los costos indirectos de fabricación, se tengan su componente físico y su componente monetario estudiados, y sabiendo que están estudiados, puedo decir cuánto es la cantidad necesaria que se necesita para realizar un producto o prestar un servicio determinado. O sea, normalizo alguna de las variables o los factores del costo. Y por otro lado están los costos estándar, que es parte de lo que, el objetivo principal de lo que venimos a hablar hoy. Concepto. El sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios de los artículos, ya sean bienes o servicios, en cada centro. Cuando digo cada centro, digo en cada proceso. ¿Sí? Recuerdan que un producto o un servicio se puede dar en 1, en 2, en 3 o en n procesos, hasta que quede como producto terminado o servicio también finalizado. Pero este establecimiento de los costos unitarios, ¿sí?, se basan en una predeterminación, y esto habla que lo estoy haciendo antes de empezar las operaciones, eficiente, rigurosa, metódica de cada uno de los componentes físicos y monetarios que se utilizan para la elaboración de ese producto o la prestación del servicio, y siempre basándolos con un volumen de producción, o sea, con un nivel de actividad de producción. Acá van estudios de métodos, estudios de tiempo, estudios de
cantidad consumida, estudios de desperdicios normales y extraordinarios. Toda esta predeterminación es la que yo necesito para desarrollar un sistema de costos estándar. ¿Qué elementos tengo que considerar en este sistema de costos estándar? Bueno, hoy lo dijimos, considerar a cada proceso como una empresa individual. Por eso hablamos de centro de costos, centro de operaciones y demás. Cada uno de estos procesos va a ser considerado como una empresa o como un sector o como un proceso individual. Vamos a determinar a priori, o sea, de antemano, los precios, las especificaciones de las materias primas, tiempo, valor de la mano de obra y, por sobre todas las cosas, como saben que esto siempre viene a destiempo, contar con un presupuesto de costos indirectos de fabricación, presupuesto porque yo el 1 de enero no sé cuánto es la factura del mes de enero porque me va a llegar vencida a febrero, entonces me voy a tener que manejar con un presupuesto y así con otros servicios o otras características que tienen estos costos indirectos de fabricación. Y como les decía antes, también necesito un nivel de actividad, o sea, un volumen de producción predeterminado. Al hablar de objetivos de costos estándar, tenemos que mencionar los principales. El primero es establecer parámetros de eficiencia. Es decir, comparar lo que a estándar tengo que fabricar con lo que realmente produje. Y eso también es medir la eficiencia de cada área, porque hoy dijimos que necesitamos considerar a cada proceso como una empresa individual. O sea, de eso me va a permitir medir la eficiencia que se produce en cada uno de los sectores por donde pasa el producto en su carrera de proceso productivo. Seguramente, si yo comparo con lo que debería ser el costo, porque recuerda que esto es un costo predeterminado, y con lo que realmente fue, van a ocurrir algunos desvíos. Y yo lo que voy a tener que hacer es determinar las causas de esos desvíos. Otro de los objetivos es mejorar el aprovechamiento de la capacidad de producción. Ya vamos a ver cuando veamos en el ejercicio el desarrollo del mismo que vamos a considerar la capacidad total y la capacidad predeterminada y la capacidad real. O sea, vamos a ver si podemos cumplir con el nivel de actividad normal, estar por debajo del nivel de actividad normal o superar ese nivel de actividad normal para mejorar ese aprovechamiento de la capacidad de producción. Y por supuesto que todo esto es información, por supuesto que todo esto es análisis de la empresa, análisis de proceso y que me va a servir para el momento de la toma de decisiones y retroalimentar este sistema de información que tiene la empresa. Bueno, con respecto a las clases, estableciendo que el nivel de eficiencia que yo deseo alcanzar y la variación de los elementos que ocurren en la elaboración del costo, hay distintos niveles de estándares. Estándares básicos, ¿sí?, en los cuales tendré pocos datos y no todos. Estándares ideales, que son los que son un poquito más exhaustivos en cuanto al análisis de los factores intervinientes en el proceso productivo, y aquellos que no son una utopía, que son realizables y son los que vamos a poder realizar. Vamos ahora al desarrollo del caso práctico. ¿Sí? Esto se llama Fábrica de Bicicletas El Pedal. Les pido que tomen un poco de atención, papel y lápiz, repásenlo. No es difícil. Les voy a enviar más ejercicios de este tipo
así que podamos entender este tema. Esto es una hoja de costo estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que es una hoja de costo estándar realizable. Esto es lo que se puede hacer. El producto es un cuadro de bicicleta masculino. El cuadro de bicicleta es el esqueleto de la bicicleta, rodado 26, o sea, para una rueda de 26, todo terreno, TT. Y estoy en la sección que es corte y soldado. O sea, acá estoy cortando los caños y soldando para armar lo que es el cuadro de la bicicleta. Fíjense que hoy dijimos en una de las características que era considerar a cada proceso como una empresa individual. Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. En esta sesión que es corte y soldado, porque acá no se arma la bicicleta, sino se cortan los caños y se sueldan, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede con respecto al costo estándar, a la hoja de costo estándar. Para hacer este cuadro de bicicleta se necesitan materiales. 3 metros de materia prima, caño de cromo de 3/4, cuyo valor por metro es de 2,10, o sea el total del caño para el cuadro de la bicicleta es de 6,30. La mano de obra, 0,15 de hora hombre, en términos centesimales, por 10 operarios, es igual a 1 hora y media, por 1,76 son 2 pesos con 64. Carga fabril fija. El modo de aplicación es de hora máquina y se necesitan 2 horas máquinas para hacer un cuadro. La cuota de carga fabril fija es de 0,80, así que el costo es de 1,60. La carga fabril variable, por supuesto, es igual a la cantidad de horas máquinas. Ese es el módulo de aplicación. La cuota, que es el componente monetario de la carga fabril variable, es de 60 centavos. El total es 1,20 y el costo total, que es la sumatoria de la materia prima, la mano de obra y todos los costos indirectos, es de 11,74. Recuerden la cuota de 0,80 y la cuota de 0,60 de la carga fabril fija y variable, porque ahora voy a indicarles de dónde surge. La mano de obra es el costo después de haber desarrollado la matriz de carga fabril. Después vamos a ver algún ejercicio completo con esto. Y por supuesto que la materiales, que en este caso es el caño, es el costo de adquisición, más los costos de tenencia, ¿sí? Con todo lo relacionado hasta colocarlo en el proceso productivo. Vamos a ver los datos ahora, los datos en general de este ejercicio. La capacidad normal es de 30.000 horas máquinas al mes. Esto, si quieren, apúntenlo y ténganlo aparte. La carga fabril fija, ¿sí? Por supuesto que es todo presupuestado, ¿sí? Son sueldos y cargas sociales. O sea, la carga fabril fija se compone solamente por los sueldos y cargas sociales, que son 24.000 pesos al mes. Si yo lo divido 24.000 pesos al mes sobre un nivel de actividad de 30.000 horas, me da 0,80 por hora, que es la carga fabril fija. Todo esto son datos predeterminados. Hoy les dije que necesitamos contar con un estudio riguroso, metódico y eficiente de cada uno de los componentes físicos y monetarios utilizados y un presupuesto de carga fabril. Este es el presupuesto de carga fabril y un nivel de actividad determinado, que es este de 30.000 horas. De carga fabril fija tengo 18.000, que son estos dos conceptos. 18.000 dividido 30.000, la cuota es de 0,60. Componente físico por componente monetario, costo del producto o costo del factor. Sigamos. Bueno, la complicamos un poco. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un sistema de costos estándar, pero con costos por procesos. Entonces yo tengo a lo mejor, o no, producción en proceso en inicio y producción en proceso al final. Lo que tengo que determinar es mi producción procesada, que son las unidades sobre las cuales estuve haciendo el proceso productivo en un periodo determinado. Yo digo que al 1 del 7 existen 1000 unidades de este cuadro de bicicleta con 100% de materia prima, o sea, el caño está completo, armado, y un 60% de mano de obra y de carga fabril, o sea, de costo de conversión.
Y al final del periodo en el cual estoy midiendo, fíjense que estoy midiendo costos en un periodo determinado y en un sector como si fuese una empresa individual. Hay 1000 unidades también, pero tienen 50% de materia prima y 50% de carga fabril. Las unidades terminadas en julio son 15.000 y los costos reales, o sea, después de que pasó julio, me dicen que gasté 46.000 metros de materia prima a 2 pesos con 07, 95.260. La mano de obra directa es de 24.000 horas, a 1,76 es 42.240. Los sueldos y cargas sociales son 24.700 y la fuerza motriz 17.825 y el resto de los insumos 30.000. La capacidad utilizada es de 30.500 horas. Y vean esto, 30.500 horas lo real que se utilizó, o lo que se pudo hacer, y yo tenía presupuestadas 30.000. Ya ahí tengo una diferencia. Y si quieren ver acá, fíjense que la materia prima, yo la pagué 2,10, 1,76 la mano de obra, para que se vayan dando cuenta, pero la materia prima en realidad se pagó 2,07, a estándares 2,10. Y la mano de obra que tenía estandarizada, componente monetario, coincidió con el cargo real. Vamos a determinar la producción procesada del periodo. Recuerdan esto que son las unidades sobre las cuales se ha llevado a cabo el proceso productivo, o sea que las que están en el inventario inicial las hice en el periodo anterior. Estas las terminé, entonces puedo decir que son 15.000 menos 1.000 que venían del periodo anterior, más 1.000 que quedaron al final, que son las que procesé en este periodo, me quedan de materia prima 15.000. Y de gasto de conversión, o sea, mano de obra y costos indirectos de fabricación, hago el mismo cálculo y son 14.900. ¿Cómo sigue esto? Vamos a determinar las variaciones si es que las hubo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir elemento por elemento, tomar la producción que se realizó en el periodo, o sea, lo que se llama producción procesada, que acá la tenemos, estandarizarla en cuanto a su componente físico y monetario, compararla con el costo real y ver si surgieron diferencias. De materia prima, yo procesé 15.000 unidades. Dije que iba a gastar 3 metros. Esos son 45.000 metros. A 2,10, que era lo que en la hoja estándar correspondía al componente monetario, digo que el costo, es de 94.500. Y si miro los datos reales, otra vez, vean que de mano de obra gasté 95.220. ¿Qué es lo que yo coloco? Y sigo. Acá. Digo, el costo real es 95.220, pero yo a estándar tendría que haber sido 94.500. Hay una diferencia y como el costo real superó el estándar, el desvío es negativo. Repásenlo de nuevo, vean los datos, hay muchos datos acá, pero entiéndanlo, cuando el costo real supera el estándar, el desvío es negativo, o sea, hay más costo que no tuve en cuenta. De mano de obra, procesé 14.900. Recuerdan que no tenían el 100%, porque había inventario inicial y final. Cada una de esas unidades me llevaba 1 hora y media, porque intervenían 10 operarios de 0,15, ¿recuerdan? Si no, vuelvan a ver los datos. Son 22.350 horas, que al costo estándar de 1,76 me da 39.336. Pero yo gasté 42.240 de mano de obra. Como lo real superó el estándar, el desvío es de 2.904. Para la carga fabril variable y la carga fabril fija son 14.900 unidades también, porque esto forma parte de lo que era el costo de conversión. Por 2 horas, las horas estándar son 29.800. Por la cuota estándar,
que en el caso de la carga fabril variable era de 0 a 60, el costo aplicado era de 17.880. Pero el costo real de la carga fabril variable, otra vez, datos que están acá, es de 20.825. Lo real supera el estándar, el desvío es negativo. La carga fabril fija exactamente lo mismo, la cuota era distinta, eso me da un costo estándar aplicado de 23.840, pero el costo real es 24.700 y entonces tengo un desvío de 860. El desvío general con respecto al estándar, a lo que era ideal, a lo que era realizable o a lo que tendría que haber sido, es 7.429 pesos, compuesto por todos estos desvíos. Muy bien, una vez que determinamos los desvíos del costo con respecto al costo estándar, vamos a justificar las variaciones. Hay muchas formas de justificar las variaciones, nosotros vamos a hacer dos tipos de justificación, mejor dicho, un tipo de justificación, que es la justificación matemática. O va a variar el precio o va a variar la cantidad. ¿Sí? En la materia prima, el desvío era de 720. Quiero saber dónde está o cómo está compuesto ese desvío de 720. Lo primero que hay es una variación en precio y una variación en cantidad. Lo mismo va a pasar con la mano de obra y con la carga fabril variable. O va a variar el precio o va a variar la cantidad de materia prima o va a variar el precio de compra de la materia prima. El precio estándar de la materia prima era de 2,10. Esto surge de la hoja de costo estándar. El precio real es 2,07. ¿A ustedes qué les parece? ¿Fue positivo o fue negativo haber comprado algo de menor precio? Y si eso lo multiplico por la cantidad consumida real, voy a tener una ganancia. O sea, ese desvío por ahí en precio es favorable. Pero ojo que el desvío total es negativo, eran 720. Vamos a ver lo que pasó en el componente físico. Dije que a estándar tendría que gastar 45.000 metros cuadrados para hacer esas 15.000 cuadros de bicicleta. Pero en realidad gasté 46.000 metros, o sea, gasté 1.000 metros más, que multiplicados por el precio estándar me da algo que es desfavorable, porque gasté más, apliqué más. Y si yo hago la suma algebraica de esto, me da estos 720, que es la justificación del desvío. Entiendan esto. Compré una materia prima más barata y gasté más cantidad. Menos rendimiento, deterioros, desperdicios extraordinarios. Algo puede haber ocurrido. En la realidad uno esto lo sabe, pero entiendan que les estoy tratando de justificar por qué, por un lado el precio es favorable y por otro lado la cantidad es desfavorable. Compré barato, gasté más. Vayamos a la mano de obra directa. Y la mano de obra directa va a variar en el componente monetario, o sea, en la tarifa. Pero fíjense y repasen los datos que la tarifa es igual, la estándar que la real. Así que el desvío es 0. Pero, ¿qué pasó con la cantidad de horas? Yo digo que para fabricar esas unidades de cuadro de bicicleta tendría que haber gastado 22.350 horas. Gasté 24.000, gasté más. Que multiplicado por 1,76 me da el desvío de la mano de obra que era desfavorable. ¿Por qué pude haber gastado más? Hoy le dije que en la materia prima, ¿sí?, gasté mayor cantidad de materia prima. Y seguramente que tardé más tiempo también. Por eso hay más horas para procesar esa mayor cantidad de materia prima. Carga fabril variable. Variación en la cuota. Hay una cuota estándar que era de 0,60, que era la carga fabril variable presupuestada dividido el nivel de actividad normal. Esos 18.000 dividido 30.000. Y hay una cuota de carga fabril real variable, que son la carga fabril variable real, que creo que eran los 20.875, dividido un nivel de actividad normal, que eran 30.500 horas. 30.500 horas me da esto. Si yo divido la cuota y lo multiplico por las horas máquinas reales,
me va a dar, como la cuota real es mayor, un desvío de 2525 que es desfavorable. Y va a haber una variación en volumen, que son las horas máquinas que tendría que haber aplicado para fabricar esas unidades estándar, menos las reales, que multiplicado por la cuota, me da también un desvío desfavorable porque las reales superaron a la estándar. Hice más cantidad de horas. Por eso a lo mejor mayor proceso de mayor cantidad de materia prima, por la cual también me demandó mayor cantidad de mano de obra. Y ahí justifico esos 2.945. Vamos con la carga fabril fija. Entiendan que hay tres tipos de horas máquinas a considerar. Las reales, que son las 30.500. Las predeterminadas, que son las 30.000, de donde surge el presupuesto de carga fabril. Y las estándar, que son las 29.800 horas. Esto lo vimos cuando vimos también un poco el tema de capacidad. Vamos a hablar de que para la carga fabril fija existen tres tipos de variaciones. Hay una variación en presupuesto, una variación en eficiencia y una variación en ociosidad. Vayamos a la variación en eficiencia, o sea, velocidad de producción. Acá lo que voy a comparar son la cantidad de horas que utilicé. A estándar tendría que haber utilizado 29.800 horas. Usé 30.500. ¿A ustedes les parece que fue eficiente o fue ineficiente? Desde ya que si trabajé mayor cantidad de horas es por ineficiencia. Y si a eso lo multiplico por la cuota, me va a dar de carga fabril fija, acá está mal, Bueno, esto es fija. Recién me doy cuenta de esto. Da 560 de favorable. Otra manera de hacerlo, para que lo entiendan, digo, si en esas 30.500 horas yo hice 14.900 unidades, tendría que haber hecho esto dividido 2 horas máquina, que es lo que me demanda hacer un cuadro de bicicleta, tendría que haber hecho 15.250 unidades. Esto es lo que hice. Esto es lo que tendría que haber hecho si trabajé 30.500 horas máquina. Así que hay 350 unidades que no hice por ser ineficiente. Si esas 350 unidades solo multiplico por 0,80, ¿sí? Me va a dar 280. 280 que pesos por hora. Pero para fabricarlas necesito 2 horas. Por 2, 560 de favorable. Hay también una variación en presupuesto. No es lo mismo haber sacado una cuota por un importe de carga fabril fija que ese importe haya sido distinto en la realidad. Entonces, si la carga fabril presupuestada es 24.000 y la real es 24.700, hay 700 pesos que son desfavorables. Y otra es la variación en la ociosidad. Acá lo que voy a comparar son la carga fabril la capacidad normal, ¿sí? El nivel de actividad normal con el nivel de actividad real. Y fíjense que yo, en el mismo periodo, en vez de poder aprovechar 30.000 horas, aproveché 30.500 horas. Esto como decir, de acá a Mar del Plata, 500 kilómetros lo hago en 5 horas, pero lo hice en 4 horas. ¿Es bueno o es malo eso? En un estadio de 120.000 personas coloco 125.000 personas. ¿Es bueno o es malo? Por supuesto que es bueno. Acá en el mismo periodo de tiempo hice 500 horas más, que multiplicado por la cuota, siempre estándar, me va a dar 400 favorables. Y si hago esta suma algebraica, me da el total de desvío, que son los 860 pesos desfavorables. Y esta es la justificación, ¿sí?, de todos los desvíos. Les recomiendo la lectura de la monografía 11 y les voy a dejar dos videos más de 2 ejercicios como para que entiendan cómo es la resolución. Cualquier cosa me escriben. Muchas gracias y cuídense.